Muy buenas, empezamos el curso del WebQDA y bueno, vamos a hacer un poco pues el análisis de datos cualitativos a través del software WebQDA. Bueno, me llamo Teresa, soy socióloga, he realizado la tesis sobre el abandono educativo y precisamente hoy vamos a hablar un poco también de la triangulación porque es algo que interesa mucho y bueno, yo lo utilicé a través del software y fue una experiencia que a la larga he seguido continuando con ella y creo que te da una seguridad en la investigación que siempre lo recomiendo muchísimo, ¿no? Bueno, pues siempre que empezamos hablando de investigación cualitativa, métodos de análisis y de investigación, siempre empezamos por el mismo punto, ¿no? Lo cualitativo y lo cuantitativo. Siempre están ahí las potencialidades de un método y las del otro, ¿no? Y siempre ha existido en cierto sentido como una rivalidad, cuál de los dos es mejor. Pero sí es cierto que los pasos nos han ido llevando a que en vez de rivalidades se encuentren puentes, ¿no? Y empecemos a hablar de un enfoque mixto, es decir, que empecemos a integrar ambas perspectivas, ambos enfoques. Eso no quiere decir ni que uno domine ni que el otro domine, simplemente supone intentar ver la realidad desde distintas dimensiones. Siempre pongo esta frase porque creo que refleja muy bien lo que es el enfoque mixto y lo que implica pues combinar o utilizar distintos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, ¿no? Siempre habla la frase de Jorge Sierra, bueno, pues la complejidad social es fruto de las interacciones de múltiples dimensiones, que deben abordarse desde una metodología mucho más amplia y abierta. Y yo siempre digo que el enfoque mixto, ¿no?, permite esa flexibilidad, nos permite crear objetivos mucho más amplios y no tan ceñidos a un paradigma científico, ¿no? Por eso hablamos un poquito de la triangulación. Sí es verdad que cuando hablamos de enfoque mixto, siempre digo que es muy importante diferenciar qué estrategia de investigación vamos a seguir, principalmente porque en el momento que sale la palabra o idea de enfoque mixto, vamos hablando de triangulación. Y hay un autor, Bericat, que siempre dice, cuidado, que triangulación no es todo. Hay diferencias en diferentes estrategias de investigación donde se pueden combinar distintas herramientas, pero no todo es triangulación. Entonces, Bericat diferencia entre tres tipos de análisis o de estrategia de investigación, procedimiento metodológico para obtener para analizar, ¿no?, para desarrollar una investigación científica. En ese sentido, por ejemplo, Bericat habla de complementación, de combinación y triangulación. ¿Qué es la complementación? Bueno, pues principalmente la complementación es la utilización de métodos diferentes para analizar una misma realidad social, pero con información y análisis de datos de manera independiente. Es decir, que, por ejemplo, queremos hacer un estudio sobre el abandono educativo y, por un lado, haremos entrevistas a algunas personas, a un grupo de estudiantes y por otro lado a lo mejor también haremos un grupo focal con el profesorado para ver los conflictos que existen dentro del aula. Estoy gestionando una misma información, sí, en cierto sentido no tienen un mismo objetivo de investigación, pero sí las dos cosas tienen contenidos y complementan, es decir, es una manera aditiva, es sumativa. La complementación me va a hacer explicar una realidad teniendo distintas dimensiones, pero siempre utilizando de manera independiente las muestras sobre todo los elementos muestrales, ¿vale? Por otro lado está la combinación, que consiste en la utilización de distintos métodos, pero donde no se comparten los mismos objetivos. Normalmente lo que hace es que se utiliza un método para potenciar otro. Yo, por ejemplo, siempre digo, ¿cómo se hace un cuestionario? Antes de hacer un cuestionario, primero hago una entrevista. Si quiero hacer un estudio sobre los métodos alimentarios de la población española, necesito ver cómo se alimentan y entrevistar, pues, qué lenguaje utilizan, cuáles son sus pautas alimentarias, para luego poder elaborar un cuestionario ajustado a una realidad social, que sería, en este caso, la sociedad española, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es potenciar. Cuando yo utilizo un método para potenciar a otro, estamos hablando de la combinación. En ese sentido, nuestra finalidad, o sea, el objetivo de investigación no es compartido, sino utilizo un método para potenciar y hacer que el otro tenga mayor fiabilidad y validez, ¿de acuerdo? Y por otro lado está la triangulación. Cuando hablamos de triangulación es cuando compartimos un objetivo de investigación común. Es decir, utilizo distintas herramientas, distintos métodos para alcanzar un mismo objetivo. Yo, por ejemplo, necesito saber por qué los jóvenes dejan de estudiar. Bueno, pues puedo pasarles un cuestionario, pero al mismo tiempo puedo hacer una entrevista y ahí estoy utilizando dos herramientas con un mismo objetivo, que es saber
¿por qué dejan de estudiar? ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante distinguir estos tres aspectos. Cuando hablamos de triangulación, hablamos de objetivo común utilizando distintas herramientas. Y la complementación y la combinación tienen otros objetivos diferentes en función del método que utilicemos, ¿de acuerdo? Que eso no quiere decir que no se puedan unir, más o menos. La triangulación, por ejemplo, siempre lo que va a buscar es la validez. Y la combinación, por ejemplo, siempre nos va a dar esa fiabilidad que buscamos. Cada uno tiene su estrategia y en función de nuestro objetivo y el diseño metodológico que hayamos hecho, vamos a optar por una estrategia de investigación u otra. La triangulación es una de los aspectos más potentes dentro de la investigación, principalmente por la validez y porque le da mucho rigor, mucha seguridad a la investigación que estamos desarrollando. Cuando hablamos de triangulación, inevitablemente tenemos que hablar de Denzin, que fue uno de los autores que más estableció los tipos de triangulación que existen, ¿no? Y aquí tenemos la triangulación de datos, la triangulación de investigadores, la teórica y la metodológica. La triangulación de datos es muy interesante y realmente es como en qué parte del proceso de la investigación tenemos que hacer cada una de estas estrategias de investigación, ¿no? La triangulación de datos, pues lo que busca es obtener información mediante diversas fuentes para poder contrastar los datos, es decir, para ver. Pues yo, por ejemplo, en el tema de abandono educativo, bueno, pues necesito contrastar los datos de Extremadura con los datos de Andalucía, con los datos de Madrid. Bueno, pues utilizo diferentes fuentes y puedo ver el porcentaje de abandono educativo en un lugar y en otro. Puedo ver, por ejemplo, el porcentaje de abandono. Puedo ver muchísimos datos, incluso los motivos. Ciertos estudios también me van a permitir cuáles son esos motivos por los que han dejado de estudiar. Pero todos tienen un mismo objetivo, que es averiguar por qué el abandono educativo, ¿no? Generalmente la triangulación de datos lo hacemos mucho cuando hacemos la revisión bibliográfica y en las conclusiones, que es cuando normalmente decimos, estos son mis datos y estos son los datos que se han obtenido en otras investigaciones con las mismas características. Por otro lado está la investigación de investigadores e investigadoras, que lo subrayo porque es lo que luego podemos ver más profundidad, cómo lo podemos trabajar a través del software del WebQDA, ¿vale? A mí me encanta la triangulación del grupo de investigación porque realmente es lo que crea comunidad científica y porque lo que hace es compartir las observaciones entre diferentes profesionales, que al final lo que crea es enfoques multidisciplinares, una visión mucho más amplia del objetivo o el problema de investigación, ¿no? Por otro lado, está la investigación teórica, que yo siempre digo cuando hablo de la investigación teórica que nos hemos olvidado un poquito de ella, ¿no? Porque la idea de la investigación teórica es compaginar diferentes teorías que puedan explicar el objeto de estudio. Nos hemos olvidado de enfrentar las teorías. Parece que muchas veces cuando investigamos pensamos, ¿qué marco teórico explica mejor este objeto de estudio? A mí, por ejemplo, con el abandono educativo me pasó, ¿no? De golpe y porrazo veo que mi marco teórico es todo teoría funcionalista y digo, bueno, pero ¿no habrá otra teoría que explique mejor esto? Y es cuando empezamos a enfrentar a los autores, ¿no? De lo que dice un autor y otro, cuál es el que tiene más fuerza y en función de todo el contexto, el análisis de datos que estamos haciendo, la triangulación de datos, qué teoría explica mejor o se ajusta mejor a la realidad y al objeto de estudio que estamos trabajando. Que la echo de menos y hay pocos artículos muchas veces que enfrenten las teorías. Muchas veces nos encontramos los artículos con su marco teórico ya uno, sin cuestionar el resto. O bien te ponen los distintos, pero no enfrentan los autores. Y creo que eso lo hacíamos mucho en la facultad y tenemos que volver a hacerlo y aplicarlo mucho más en nuestros artículos y en las revistas. Y por otro lado está la triangulación metodológica, que muchas veces cuando hablamos de triangulación automáticamente nuestra cabeza se va a la metodológica, ¿no? A la combinación de distintas herramientas, bien intramétodo o bien dentro de un método o bien entre distintos métodos, es decir, bien quali-quanti o bien quanti-quanti o quali-quali. En función de cómo diseñemos nuestra investigación, utilizaremos una herramienta u otra. Siempre digo, y lo pongo aquí en mayúscula, revisión metodológica. Sobre todo lo que quiere decir es que si pretendemos hacer triangulación metodológica, necesitamos también una revisión bibliográfica de la metodología, es decir, cómo otras investigaciones han tratado el objeto de estudio, qué herramientas han hecho, cómo han analizado los datos, cuál ha sido el enfoque que han seguido, porque todas esas orientaciones que dan
esas investigaciones nos van a ayudar en nuestra investigación a tejer todo lo, a diseñar y a planificar y a organizar todo lo que es nuestro proyecto de investigación, ¿vale? Y aquí tenemos la triangulación múltiple, que realmente es lo más deseado. Deci, cuando tiene en mente la triangulación, siempre está pensando en la triangulación múltiple, que supone utilizar más de uno de los distintos tipos de triangulación. Por ejemplo, de datos de investigadores, de datos teóricas, metodológicas de investigadores. Lo ideal, utilizar las 4. ¿Por qué? Porque en realidad se puede utilizar en cada fase de la investigación, viene muy bien un tipo de triangulación, que le va a dar mucho rigor a la investigación. Y claro, todo esto que hablamos de la triangulación, del enfoque mixto, el encuentro entre la cualitativa y lo cuantitativo, ya como que se ha roto ese enfrentamiento, ¿no? Que cada uno iba por un lado. Y todo esto ¿por qué ha sido posible? Bueno, principalmente por la inclusión de las TIC. La TIC, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que son los ordenadores, los software, los programas, todo eso ha posibilitado que la presencia de la cualitativa esté más, que lo cuantitativo y lo cualitativo se puedan unir y que se hayan desarrollado nuevas estrategias de investigación. No es que no existieran antes, lo que pasa es que ahora se han potenciado, se han hecho mucho más visibles, porque las TIC nos han ayudado precisamente a visibilizar mucho más todas estas prácticas. Y de hecho han generado nuevos retos para la investigación cualitativa. Ya no solamente han abierto el camino para el enfoque mixto, sino que además el impulso de las TIC, la investigación cualitativa, eh, ¿cómo podría decir? Ha elevado a la máxima potencia su potencial, valga la redundancia, porque lo ha hecho mucho más visible y porque ha hecho que podamos trabajar en muchos más contextos de investigación. Claro, tener en cuenta que ya no solamente es una observación o es una entrevista o es un grupo de discusión, es que ahora mismo tenemos una gran diversidad de contextos de investigación mucho más amplio, mucho más visible, que a través del uso de las TIC lo podemos ver, como son las redes sociales. Este nuevo contexto, pues, que es texto, es investigación cualitativa y lo tenemos ahí, tenemos que saber analizarlo y tenemos que saber acceder a esa gran cantidad de formatos, tipos de datos y gran cantidad de información que estamos manejando. Por eso la investigación cualitativa, con el impulso de las TIC, tiene ante sí grandes retos. Por otro lado, también articular la metodología cualitativa, es decir, ahora que es más visible la investigación cuantitativa, ahora que utilizamos más datos, también tenemos que empezar a generar estrategias que orienten el uso de métodos mixtos, que combinen distintas herramientas de investigación y al mismo tiempo de análisis de los datos. De ahí, pues, toda la complejidad en la triangulación de los datos, que cada vez es mucho más amplia, mucho más compleja, lo que le da mucho más rigor, mucho más seguridad a la investigación. Por otro lado, el trabajo colaborativo ahora se hace posible. Antes, cuando no teníamos las TIC, teníamos un montón de folios solos para nosotras o que nos lo íbamos cambiando, ¿no? Ahora podemos trabajar en grupos mucho más disciplinares y compartir la información, porque necesitamos investigación cualitativa con datos visibles, que a través de gráficas se puedan ver porque así se comparten mejor. También, por ejemplo, una de las exigencias es la mayor transparencia y validación de los procesos y resultados. Es uno de los grandes retos que tiene la investigación cualitativa, que ha sido como una de las partes más débiles que tenía, que ahora con los nuevos software, con la inclusión de las TIC, pues se ha visto reforzada, ¿no? Y sí generan ahora mucha más transparencia y validez. Y bueno, todo esto ha generado nuevas etapas y nuevos retos ante la investigación. ¿Y por qué os cuento de esto? Porque cuando hablo del software de análisis cualitativo y hablo de cómo ha evolucionado las TIC, cómo han cambiado los métodos, el proceso, no el método no cambia, pero sí un poco esos patrones de trabajo, ¿no? Mirad, aquí os pongo una foto de cuando empiezas a trabajar con un texto. Empiezas a trabajar investigación cualitativa, ¿no? Y empiezas a escribir la multitud de categorías que te encuentras, empiezas a imprimir en papel todo aquello que has codificado, pero insertando comentarios, es decir, todo ese trabajo cualitativo que teníamos, que nos ocupaba un montón de espacio, incluso físico, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora
todos estos retos los tenemos en un software. Dentro del software ya no tenemos ya no tenemos pilas de texto, ya no tenemos un montón de categorías en papelitos, sino que lo tenemos todo ordenado y realmente hemos pasado, la inclusión de las TIC ha dado un cambio, un giro tremendo a toda la investigación cualitativa. La ha potenciado muchísimo más, la ha acercado muchísimo más de personas, la ha hecho mucho más visible y sus resultados incluso le ha dado toda esa transparencia y toda esa visibilidad, ¿no? Entonces, siempre digo, bueno, entonces, ¿ya no vamos a trabajar como antes? Sí, vamos a trabajar como antes. Lo único que pasa es que lo vamos a hacer muchísimo más rápido. Es decir, vamos a seguir trabajando y vamos a querer tener nuestras notas de campo. Lo único que pasa es que en vez de tener 20.000 notas de campo anotadas en una libreta, pues ya tenemos nuestro blog, nuestras notas de campo en un software. Vamos a seguir analizando y recogiendo los datos de la misma manera, vamos a seguir almacenando la información, pero ya no vamos a tener la información en un montón de carpetitas una otra, sino que lo vamos a poder gestionar todo todo dentro de un ordenador. Perdón. Ay. Por otro lado, también todo lo que es el análisis de contenido, codificar, la exposición de datos mediante una red, matriz, todo esto, toda la búsqueda de información, todo lo hacíamos antes. Lo único que pasa es que al utilizarlo al utilizarlo a través de los ordenadores y a través de software, toda esta parte que podíamos tardar meses en realizar, la codificación, la creación de matrices, ir contando uno por uno, todos los insertar comentarios que hemos hecho, bueno, pues con un software tardamos un día. Si sabemos lo que queremos hacer, podemos tardar hasta 5 o 10 minutos, si lo tenemos bien diseñado todo, todo el programa, ¿vale? Es una de las grandes potencialidades que tiene, que es todo muy rápido, que voy a poder buscar información rápidamente. Si quiero buscar palabras concretas, precisas, voy a ir directa a toda la información. La tengo en un solo programa. No lo tengo en pilares, no lo tengo en carpetas en el ordenador, sino que lo tengo en la nube, ¿no? Porque realmente a día de hoy un software brinda un montón de posibilidades. Y ya no solamente es por todo lo rápido que yo voy a trabajar, sino porque también me va a permitir trabajar con muchos tipos de formatos de datos. Y además lo voy a poder gestionar en un software. O sea, lo voy a poder todo volcar dentro del software. Me va a permitir, todos los software a día de hoy tienen que responder a la gran cantidad de datos que vamos a manejar. La flexibilidad en la ejecución de tareas. Eso de cambiar de categoría, de reformularla, de nombrarla, con un software automáticamente me voy a uno y modifico todas las demás, copiando y pegando y moviendo, como vamos a ver, lo podemos hacer muy rápido. De la manera tradicional que hacíamos antes, tardábamos en redefinir una categoría, en sumar una categoría a otra y fusionarla. Eso podía ser antes un trabajo muy meticuloso y ahora todos los software de análisis de datos cualitativos nos tienen que dar respuesta a todas esas necesidades, agilizar. También, muy importante, el trabajo colaborativo. No hubiera sido posible sin los software, en cierto sentido, porque ¿cómo compartir tanto trabajo cuando tenemos tantos datos? Es imposible que todo el mundo gestione la información de la misma manera. Por eso los software nos ayudan al trabajo colaborativo y de ahí la triangulación, que luego pues lo vamos a ver un poquito. Bueno, también otra de las cosas que están introduciendo y que queremos, siempre le vamos a pedir más a los análisis a los software, van a ser maneras de analizar. Es decir, procedimientos de análisis de los datos textuales o de las imágenes o de lo que voy obteniendo. Y luego, por otro lado, que cada vez sean más fáciles. Porque sí es verdad que, por ejemplo, una de las cosas que lo paró un poquito todo el despliegue de los software era que al principio eran demasiado complejos. Y a mí una de las cosas que más me gusta del WebQDA es precisamente esa curva de aprendizaje, que es muy rápido. Si sabes lo que quieres hacer, automáticamente sabes utilizar el programa. Y por eso me gusta tanto y por eso vamos a hablar del WebQDA, ¿de acuerdo? Bueno, antes de entrar en detalle un poquito en lo que es el software y ver cómo trabajar con él, me gustaría hablar un poco de las características técnicas. Una cosa muy importante, lo tengo en la nube. Ya no, esto es fundamental. Primero, no necesito un programa, descargarlo y tenerlo en un ordenador. No necesitamos compartir el ordenador si queremos compartir los datos. Es decir, está en la nube. Si todas las personas que tengan una cuenta, automáticamente pueden acceder desde cualquier ordenador. No necesitan instalar absolutamente nada. Y eso agiliza muchísimo la información en términos de eficacia y eficiencia.
Luego, por otro lado, respeta también las normas HTML5, ¿no? Y puedes acceder al software a través de los buscadores como Internet, como Firefox, Safari, Chrome. A mí me gusta mucho utilizarlo desde Chrome, pero bueno, lo puedes utilizar desde los distintos buscadores. Para una mejora de resolución, pues siempre se recomienda entre 1280 por 72, pero bueno, son cuestiones técnicas. Cosas importantes, en esto siempre profundizo. Requisitos de las fuentes, bueno, pues en los documentos de texto, documento Word, TXT y PDF, que son normalmente los documentos con los que trabajamos. Las fuentes e imágenes, aquí tenemos dos formatos, no obstante, siempre se pueden cambiar los formatos. En audio también trabajamos con el MP4 y con el WAV, y en vídeo con el MP4, perdón, audio MP3. Y siempre digo, si no nos cabe todo, tenemos un montón de repositorios como pueden ser Dropbox o el YouTube, donde también podemos acceder y vincularlos, porque podemos utilizar los enlaces y crear fuentes externas y vincularlos y subirlos a nuestra investigación. Lo vamos a ver con calma un poquito y veréis cómo acepta un montón de formatos y es muy flexible. También, antes de que empecemos un poquito más en materia, sé que voy muy rápida, pero más que nada para que nos pueda de tiempo para verlo todo con calma. ¿Cuándo vamos a utilizar el software WebQDA? Bueno, pues lo vamos a utilizar en estas últimas fases de la investigación, pero que lo utilicemos al final no quiere decir que no lo tengamos presente desde el principio, ¿de acuerdo? Cuando diseñamos el problema, cuando definimos el problema, la revisión bibliográfica, mirad y buscar cómo investiga otra gente y cómo trabaja otra gente con los distintos software de análisis cualitativos o de análisis cuantitativo, depende de cuál utilice, porque siempre se explica los procedimientos de análisis y además lo vemos mucho siempre con el análisis cualitativo. Para el análisis de datos se ha recurrido al SPS, ¿no? Bueno, pues cuando utilizamos software de análisis cualitativo también hay que mencionarlo y también hay que hacerlo visible, porque son herramientas muy potentes, muy importantes y que le dan rigor y calidad a la investigación. Cuando hablamos del diseño, siempre digo, si vais a utilizar un software de análisis cualitativo, contemplarlo en el diseño, porque ahí es cuando vais a ordenar todo y porque los tiempos que vais a planificar en un diseño, con lo que vais a organizar, se reducen de manera abismal. Es decir, lo que vas a tardar en codificar o trabajar un texto en un documento Word, como tradicionalmente se hacía, seleccionamos, insertamos comentarios y le ponemos color, bueno, pues aquí es la mitad de tiempo, vas a tardar muchísimo menos. Y es interesante contemplarlo siempre dentro del diseño de la investigación, porque también te va a dar luego paso a saber qué tipo de análisis vas a querer hacer con los datos. Entonces, el WebQDA más o menos se ajusta pues, a una recogida de datos, a un volcado de los datos, una reducción, un análisis de los datos y un resultado. Por eso, cuando la estructura básica del software, que lo vamos a ver ahora, se basa en tres ideas principales. En fuentes, que es donde metemos todos los recursos que hemos obtenido, la codificación, que más o menos es el proceso donde asignamos a una categoría un texto, ¿de acuerdo? Interpretamos la realidad, por decirlo de alguna manera, y luego está la consulta, ¿no? En estos tres aspectos se organiza toda la estructura del proyecto y el uso del WebQDA. Es muy intuitivo y muy fácil, y luego veréis además que es muy limpio, es un programa muy fácil de utilizar y muy intuitivo. En estos tres puntos se resumen todas las acciones. Y bueno, evidentemente los resultados, ¿no? Que vamos a tener los resultados de análisis cualitativo, que podemos tener distintas formas de analizar. Lo vamos a ver luego un poquito con más detenimiento. Bueno, ¿cómo acceder al software? He comentado antes que está en la nube, así que a través de cualquier Safari, el que queráis, ¿de acuerdo? Chrome, el que queráis, cualquier navegador, entramos, pum, y accedemos directamente. Está vinculado a un correo, una contraseña y le damos a iniciar sesión y automáticamente estamos en nuestro programa, ¿vale? Antes de que entremos dentro del programa, quiero enseñaros un poquito una parte de lo que es la triangulación en el grupo de investigación y un poco cómo es el comienzo, ¿no? Cómo gestionar y cómo ponerme manos a la obra a trabajar, aunque luego lo veamos con un poquito más de detenimiento. Mirad, cuando entramos en el WebQDA, una de las cosas que tenemos es la opción
de crear un nuevo proyecto. Esto es lo primero que nos vamos a encontrar. Bueno, yo aquí tengo los míos. A medida que vayáis teniendo vuestros proyectos, pues se irán sumando. Bueno, ¿que queremos crear uno nuevo? Le damos aquí. ¿Que tenemos uno que queremos importar? Pues lo damos aquí, lo guardamos para un futuro tenerlo. También podemos editar los que tenemos, tal. Y además podemos organizarlo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un proyecto que ya está cerrado, pues lo pongo como cerrado y cuando voy a buscar los que tengo en curso me voy directamente a sobre los que estoy trabajando. Y continuamente, esto viene muy bien cuando tienes muchos proyectos, es decir, poco a poco se van sumando unos y otros y sobre todo cuando vas ya definiendo tu línea de investigación, te vas viendo ahí con un montón de datos dentro de una línea y siempre es muy útil tenerlo, porque al final a lo mejor no siempre triangulamos, pero a lo mejor a veces necesitamos los datos para combinar o complementar, ¿no? Con esa idea de aditivo. Tal. Y cuando entramos en un proyecto, esto es lo que nos encontramos. Esta es la nube de palabras que siempre a mí me gusta mucho porque es muy visual y además representa las palabras más comunes, más presentes en todos los textos o las fuentes que tengamos recogidas, ¿no? Y aquí tengo una visión general del proyecto, sé cuántas fuentes tengo integradas, cuántos tengo codificadas, cuáles son los códigos que tengo y los descriptores. Bueno, y como os he comentado antes, fuentes, códigos y consulta. Aquí está todo. No tengo, en otras aplicaciones te encuentras que estas funciones, las funciones que puedes hacer de análisis, las tienes repartidas arriba, abajo, con el botón izquierdo. Aquí afortunadamente está todo concentrado en un sitio de una manera muy limpia y muy cómoda. ¿De acuerdo? Bueno, y antes de entrar en el software, para que lo veamos un poquito más, también me quiero parar aquí, en participar en un proyecto de investigación, que es cuando invitamos a otras personas a formar parte de la investigación. En realidad es un recurso, ¿no? Que, bueno, pues invitar a alguien, trabajo colaborativo. Pero es que en realidad esta aplicación la podemos utilizar de muchas maneras y depende del uso que le acabemos dando, pues podemos ir hacia un lado o hacia otro, podemos reforzar la herramienta, por decirlo de alguna manera. Como podéis ver, es muy fácil. Yo estoy dentro de mi proyecto y le doy a invitar y me pongo el correo de la persona a la que quiero invitar y tengo dos opciones, invitar o colaborar. Invitar es personas que solo pueden ver pero no pueden editar en el propio documento y colaborar implica que en el proyecto al que yo le he invitado puede editar, puede escribir y puede dejar sus comentarios, puede incluso codificar, puede incluso hacer nodos, puede subir fuentes, puede utilizar, formar parte del proyecto en igualdad de condiciones que yo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, participar en un proyecto es un recurso que tiene distintas utilidades. Y, por ejemplo, siempre refuerzo dos que para mí han sido muy importantes. Una como doctoranda, yo empecé a trabajar con el WebQDA cuando empecé con la tesis y, por ejemplo, mi tutor y yo trabajábamos todo lo que era el análisis de datos y la tutorización y el seguimiento de la investigación y de todos los análisis que estábamos desarrollando, pues él estaba invitado. Entonces tenía un seguimiento constante y cualquier decisión la podíamos tomar en ese momento. Nos reuníamos y en ese momento veíamos, él tenía un conocimiento de cómo iba mi proceso, de qué es lo que iba codificando, veía cómo lo iba definiendo y nos permitía tener un contacto continuo, ¿vale? O sea, eso hacía también que no me dispersara mucho y que de vez en cuando, si veía que la investigación no avanzaba, me daba un toque. Es muy interesante, la verdad, tanto por un lado como por el otro, para trabajo fin de grado, de máster, tesis, siempre lo recomiendo. Y siempre que puedo trabajar con mis estudiantes de esta manera y tienden a utilizar la investigación cualitativa, es lo que hacemos, trabajar con el software. Porque además les da mucha seguridad también. Y bueno, y por otro lado, evidentemente, compartir implica poder triangular, o sea, la triangulación de investigadores e investigadoras en un grupo de investigación es muy fácil. He pasado por la experiencia de utilizar otros programas y estar en un grupo de investigación. Y la locura es, déjame el ordenador que quiero codificar, o cuándo vas a acabar tú, porque solamente teníamos un programa, un software descargado en un ordenador y valen tanto dinero que no se puedan hacer extensibles más. Eso es una locura, hasta que cambiamos de programa y empezamos a utilizar la triangulación, a utilizar el WebQDA. Y ahí sí se hizo posible la triangulación de investigadores, entre otras cosas porque
Lo que nos pasaba al principio es que como solamente una persona tenía el software, pues ¿qué pasaba? Que cada uno pensaba con ciertos conceptos, pero claro, si no trabajaban el material, no codificaban, no leían, pues al final lo que pasaba es que cada uno tenía muchas ideas, pero no era nada realista la codificación y la definición de las categorías que se hacían. Cuando empezamos a tener el software de manera conjunta, ya fuimos más conscientes de todas las categorías que habíamos hecho, de todos los códigos libres que teníamos, y ya hubo un acuerdo y pudimos trabajar de manera conjunta y organizar todos esos códigos libres que teníamos, esas distintas perspectivas, las fuimos fusionando. La verdad es que es un trabajo muy interesante, una experiencia muy recomendable porque hace que la investigación no pertenezca a alguien y que solamente una persona conozca la investigación, sino que ya todo el mundo forma parte de la investigación. Yo siempre digo que la triangularidad de investigadores y de investigadoras crea comunidad científica, que al final es lo que buscamos, busca cualquier proyecto de investigación. Otra cosa muy importante también es la gestión autónoma de la información. Porque claro, ¿qué pasa cuando cuando no disponemos de la información que todo el mundo estamos aportando? Que toda la gente está trabajando y volcando información y haciendo entrevistas en un grupo de información. Al final, si solo una persona tiene un software, solamente la información está centrada ahí y el análisis de los datos depende de una única persona. Mientras que si tenemos un software de análisis, tenemos todos los datos volcados en un mismo sitio y todo el mundo puede acceder, yo puedo utilizar la información y elaborar un artículo, por ejemplo, en el tema del abandono educativo. Bueno, que fue nuestra experiencia. Bueno, cuando ya teníamos, todo el mundo volcó sus entrevistas, cuando ya habíamos definido de manera conjunta todos esos códigos libres que teníamos por ahí, ya habíamos hecho el árbol, habíamos hecho las categorías y lo habíamos definido de manera conjunta, bueno, a partir de ahora cada cual tiene una línea de investigación. Yo, por ejemplo, tengo abandono educativo, pero más centrado en las políticas educativas. Otra compañera tiene el abandono educativo, pero más centrado en la metodología que se da en el aula. Otra compañera tiene el clima y las relaciones que se dan sociales, en las amistades. Bueno, pues si cada una tiene una línea, pues cada una nos vamos a nuestra categoría y a partir de ahí analizamos y generamos nuestra propia investigación. Ya no estamos superditadas a lo que diga una única persona y a lo que esa persona establezca de lo que se va a hacer y lo que se va a investigar. No sé si me explico, pero muchas veces que los grupos de investigación pasa esto. Sé que estoy un poco en monotema, pero gestión autónoma de la información, de los datos, que luego la compartimos y que luego publicamos de manera conjunta, por supuesto, pero esa autonomía es muy importante porque agiliza mucho todo. Agiliza los ritmos, los ritmos en la producción científica, que al final todo proyecto de investigación lo que persigue es esto, visibilizarse a través de artículos y para eso necesitamos una autonomía, ¿no? Y ahí lo tenemos. También, una cosa muy importante, si queremos hacer grupo triangulación y queremos que de todo el mundo de manera conjunta utilice el software, es importante que todo el mundo realice si estamos haciendo entrevistas, si estamos haciendo grupo de discusión, lo que sea, pero que todo el mundo lo analice. Es importante que todo el mundo analice sus fuentes, sus recursos, los datos obtenidos, cada cual lo suyo. ¿Por qué? Porque luego se puede establecer de manera conjunta. Si una persona no hace eso, realmente lo que va a hacer luego es opinar sobre cómo establecer ciertas categorías sin tener una idea real, ¿no? Entonces, sobre la muestra que está trabajando. Entonces, bueno, creo que es una de las potencialidades. Fijaros simplemente lo que es compartir un documento, cómo luego puede darle rigor, puede dar salida a la información de una manera más rápida, puede darle consenso, puede crear, al final, colaboración y comunidad, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que quería detallar en relación a cómo una aplicación que es compartir automáticamente nos puede permitir hacer otras muchas más cosas y poner en práctica otros marcos teóricos como son la triangulación del grupo de investigación. ¿Vale? Y ahora me gustaría, bueno, pues que veáis un poco lo que es el software, cómo trabajar con él y presentaros un poco todo lo que os he ido contando muy rápido, ¿no? Bueno, siempre digo que es muy intuitivo y ahora lo vais a ver lo bien que se trabaja con él. Vamos a ponerlo así. Vale. Bueno, a ver.
Vale, aquí cuando entramos en el web QDA a través del link, eso, entramos en un nuevo proyecto. Ya hemos visto cómo se crea, cómo lo compartimos, cómo lo exportamos y todo. Yo normalmente, para ver la flexibilidad que tiene el web QDA con las fuentes externas e internas, y también con la idea de cómo combinar distintas fuentes de información, aunque no tengan el mismo objetivo, ¿no? Por eso digo combinar, no triangular. Me voy siempre al proyecto que tenemos aquí de Pokémon Go, ¿no? Porque fue un tema muy interesante que estaba saliendo por tenía un montón de información y el software me permitía como ubicar y recoger toda esa información que estábamos teniendo, ¿no? Entonces, pues como podéis ver con las fuentes se gestionan de una manera, o bien las fuentes internas, que es, pues si tenemos algún tipo de documento lo subimos, o bien notas lo convertimos, pues subimos un documento. Es muy fácil, muy intuitivo, muy rápido y a ver, vamos a coger otro que tenga por aquí. Cualquier documento que queramos subir, automáticamente lo tenemos dentro y lo convertimos en fuente, aquí lo tenemos, ¿vale? He puesto una bibliografía porque también se puede utilizar como todos los software, el WebQDA también lo puedes utilizar como fuente para subir todos los artículos que tengas relacionados con tu proyecto de investigación. También te permite eso. Pero como habéis visto, las fuentes se suben muy rápidas o bien creas un nuevo texto. Como pues lo escribes lo que quieras y aquí pone pues relato de Pokémon, ¿vale? Y automáticamente lo guardas y ya lo tienes como fuente interna. Aquí lo tengo, ¿vale? Es muy rápido, se gestiona de manera muy intuitiva. Como veis, es muy limpio, siempre lo digo. Además de fuentes internas y los documentos, a día de hoy hemos dicho que uno de los retos que tenía la investigación cualitativa es coger toda esa diversidad de contextos de investigación que tenemos. Tenemos imágenes, tenemos redes sociales, tenemos un abanico de posibilidades que no queremos descartar. Bueno, pues es tan sencillo como, por ejemplo, aquí tengo un vídeo que está relacionado con lo que quiero investigar. Bueno, pues lo que voy a hacer es coger el enlace, lo copio, me voy aquí, enlace, ¿es un vídeo? Pues venga, vídeo. Le ponemos nombre, vídeo, Pokémon 4. Le puedo poner, muy recomendable, utilizar las descripciones. Yo lo utilizo siempre, sobre todo cuando triangulamos con otras personas, porque así nos va a hacer que nos entendamos y sepamos por qué ponemos una cosa o qué características tiene, ¿vale? Y aquí pondríamos la descripción. Le damos OK y aquí tenemos nuestro vídeo. Lo mismo se puede hacer perfectamente pues con una imagen. Por ejemplo, esta imagen me gusta, creo que capta muy bien sobre lo que estoy investigando, pues me voy, le damos a imagen, ponemos nombre, jugando a Pokémon y le ponemos la dirección. Muy fácil, aquí lo tenemos. Y con esto ya, lo mismo que hago aquí tenemos nuestra imagen, ¿vale? La podemos analizar, podemos trabajar con ella, lo vamos a ver ahora más adelante. Vale, fuentes externas y lo mismo con audio. Los audios, muchas veces, supongo que también os habrá pasado, a veces hacemos muchas entrevistas, tenemos mucho material, muchas veces las transcripciones son carísimas, depende del tiempo de transcripción que tengamos. Bueno, pues muchas veces los audios también nos ayudan a eso. Podemos subirlos, o bien porque los tengamos en Dropbox, los tengamos en distintos enlaces. Yo, por ejemplo, tengo este enlace aquí de este audio, que es un programa relacionado con lo que estamos haciendo, del programa del estudio de Pokémon, ¿no? Pues programa de radio. Vale. Y automáticamente ahí lo tenemos, es decir, podemos acceder a todo lo que tenemos en la red, lo podemos coger, cogiendo sus enlaces, ¿de acuerdo? Se me ha cansado la vista. Y ahí lo tenemos. Tenemos fuentes externas, fuentes internas, incluso podemos tener nuestras notas. Pues yo, por ejemplo, en el caso de Pokémon dije, bueno, pues ya que es una experiencia tan guay, pues voy a hacer yo mi diario y también mi diario Pokémon en las notas y ahí luego si quiero lo puedo mover y lo puedo pasar, la nota la puedo pasar como fuente interna, ¿vale? Más cositas. Por ahí es toda la información que tenemos, ¿vale? Toda la información, todos los datos, todas las fuentes que tenemos, así trabajamos con ellas. Vamos a la presentación. Vale, igual que
igual que tenemos las fuentes, que es lo que hemos visto, el texto, la imagen, en audios y en vídeos, tenemos la codificación. Siempre cuando hablo de codificación, mmm, siempre digo, ¿cuál es tu objeto de investigación? ¿Qué método de análisis vas a desarrollar dentro de la metodología cualitativa o cuantitativa, pero en este caso cualitativa? Porque cómo codificar y qué criterio tomar va a ir en función de tu objetivo de investigación y cómo te hayas planteado el análisis. Por ejemplo, si te basas en la teoría fundamentada, pues quieras o no vas a tender a hacer códigos libres. Pero a lo mejor si ya tienes una investigación que llevas mucho tiempo y que tienes un objetivo muy concreto y haces unas entrevistas muy específicas, pues posiblemente te vayas directamente a los códigos en árbol. Porque, por ejemplo, a mí en el abandono educativo, cuando llevas mucho tiempo trabajando, automáticamente dimensión familia, pues venga, dentro de familia, contexto familiar, hábitos de estudio, recursos económicos, empiezas a establecer sus categorías dentro de un código de árbol porque ya llevas mucho tiempo trabajando, porque ya llevas una revisión bibliográfica muy profunda y porque tu objetivo de análisis a lo mejor es otro. Si quieres hacer un análisis de contenido, pues posiblemente directamente te vas a ir ahí. Es decir, ¿cómo codificar? Pues va en función de tus criterios, de tu método, de tu objetivo y sobre todo de el método de investigación cualitativo en el que te vayas a basar, el enfoque que le quieras dar, ¿de acuerdo? Más o menos, bueno, pues los códigos libres, pues una codificación abierta, que generalmente tendemos a hacerlo cuando no controlamos mucho más el tema, cuando es algo nuevo, cuando, por ejemplo, en los relatos. Cuando yo hago relatos, normalmente tiendo a utilizar códigos libres, porque, bueno, son relatos autobiográficos y no sé muy bien por dónde pueden ir los tiros, aunque yo le plantee la pregunta, centre muy bien el objetivo de investigación y sobre lo que yo quiero que hable, pero bueno, siempre surgen otros temas que a lo mejor no son tan esperados. Bueno, pues a mí, en ese sentido, empiezo siempre por códigos libres. Por ejemplo, cuando hicimos la triangulación en el grupo de investigación, empezamos también por códigos libres. Y luego ya empezamos, en una segunda reunión, empezamos ya a establecer los códigos libres, los convertimos código en árbol y sus categorías, ¿vale? Pero por eso que va muy orientado según lo que queremos investigar. Más cosas, los códigos en árbol, pues eso. Cuando hacemos, por ejemplo, la teoría fundamentada y establecemos la codificación axial, ¿no? El código axial, ese que es un tema y a partir de él queremos establecer las relaciones o mirar las causas que lo explican. Bueno, pues tendemos a utilizar más pero ya os digo que va en función mucho del objetivo de la investigación y de todo lo que os he ido señalando. Descriptores y clasificadores, muy interesante y muy importante. Los descriptores y los clasificadores, porque muchas veces nos liamos, ¿vale? Siempre digo que los clasificadores son los atributos, son las cualidades, pues el sexo, la edad, son aquellas características que explican o explican la muestra, dan los atributos de la población muestral, pero incluso de los códigos. O sea, ya no solamente vamos a clasificar la muestra, sino también los códigos. ¿Cómo? Luego, ahora os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y luego están los descriptores. Los descriptores lo que me va a permitir es clasificar la herramienta. Habéis visto, por ejemplo, que en el ejemplo de Pokémon GO tenía como muchas fuentes. Unas eran radios, otras eran entrevistas, otros eran relatos, bueno, pues los descriptores me van a permitir a gestionar, a organizar todas las fuentes, ¿vale? Me voy a salir para que veáis un poquito cómo lo hacemos. Verás. Aquí, por ejemplo, en el Pokémon GO creo que tengo unos cuantos y además me interesa enseñaros uno. Porque mirad, aquí, por ejemplo, mi compañera Sonia y yo hemos estado trabajando y, por ejemplo, cuando codificamos, pues automáticamente se puede ver quién lo ha hecho. Por ejemplo, este lo ha hecho Sonia, mientras que este le he hecho yo. Cada una hacemos el nuestro y podemos ver cuándo lo hemos modificado, cuándo lo hemos creado y lo podemos clasificar. Fijaros que estamos clasificando el nodo, ¿de acuerdo? Lo podemos clasificar como queramos. Es muy interesante porque está muy relacionado. Yo lo he utilizado mucho con el tema, volvemos a lo mismo, con el abandono educativo, porque llegaba un momento que los códigos que necesitaba pues clasificarlos en influencia del exterior o relaciones o ciertas relaciones o cuando eran por distintas dimensiones de análisis, principalmente porque también estábamos triangulando entre el grupo de investigación y muchas veces lo utilizábamos para orientar o clasificar o decir, oye, que esto te va a interesar a ti, o sea, para gestionar la información de manera más eficaz, ¿vale? Los códigos libres se hacen de una manera muy fácil, los códigos
perdón, vamos a crear uno. Vamos a crear uno. Podemos poner cualquier código, ¿vale? Describirlo siempre es muy importante porque nos va a permitir definirlo y saber de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, tenemos los detalles y aquí estarían las fuentes vinculadas. Por ejemplo, vamos a coger una fuente, un texto, aquí tenemos un texto y lo vamos a codificar, ¿de acuerdo? Me voy aquí y me voy a codificar y aquí le voy a dar a codificar y me va, uy, que no hemos señalado. Lo señalo, ¿dónde lo quiero codificar? ¿En juego en familia? Pues venga, le doy ahí, ya lo tengo codificado, aquí. ¿Cómo lo quiero codificar? ¿En libre o en árbol? A ver, pues en árbol es que no he puesto ninguno. No, bueno, ahora lo enseño en el otro. Vámonos a otro proyecto, para que lo veáis con más... a ver, el libro digital. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de codificaciones. El uso del libro digital es otro estudio que estábamos haciendo y bueno, pues también lo que hacíamos es utilizar distintas fuentes. Había estudiantes que les pedíamos un relato, había estudiantes que les pedíamos en audio, otros que cogieran imágenes donde se reflejaran su postura a favor o en contra del libro digital. Teníamos distintos objetos de investigación, entonces eso nos hacía trabajar con distintos usos de los códigos, ¿no? Codificaciones. Por ejemplo, aquí teníamos un montón que son más baratos, que son como libres, y luego aquí, en los códigos en árbol, nuestro objetivo que decía, bueno, que queremos saber qué dicen argumentos a favor y argumentos en contra, y a partir de ahí establecíamos todos estos códigos, por decirlo de alguna forma. Cuando yo tengo mi fuente, tengo mis códigos y poco a poco voy definiendo, lo bueno que tengo es que automáticamente aquí sé todos los artículos, todos los textos, las fuentes internas o externas que yo haya codificado y las haya codificado bajo ese nódulo, bajo ese código. Como veis, es muy rápido, muy intuitivo y muy eficaz. Las clasificaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, todos los recursos, muchas veces me interesa saber la diferencia en el discurso que tienen los hombres y las mujeres en relación a un tema. Bueno, pues siempre digo que los atributos nunca nos olvidemos de ellos, siempre los podamos introducir porque son muy importantes, porque nos van a hacer luego, nos van a ayudar mucho en la consulta, ¿de acuerdo? Que sería otro de los puntos interesantes que me gustaría que viéramos así un poquito rápido porque no nos da tiempo ver mucho así. La consulta, por ejemplo, tiene las palabras más frecuentes, la búsqueda de texto, las matrices, que a mí me gusta mucho, pero siempre digo que si vamos a hacer matrices, pensarlo mucho y contemplarlo ya desde vuestro diseño de la investigación, porque para hacer las matrices hay que hacer el análisis de contenido bien, por decirlo de alguna manera, que no se duplique la información y hay que tener muy claro cómo hacerlo. Es como muchas veces se duplica la información, es lo que quiero decir. Bueno, y luego la búsqueda de codificación. La consulta es fundamental. Primero, porque es donde vamos a obtener todos los resultados que vamos a hacer y es importante tenerlo claro. Pero además muy importante porque nos va a permitir exportar informes, exportar los datos, porque me va a permitir además acceder a la información de manera rápida, me va a permitir hacer consultas de un momento rápido a lo largo de todo el proceso de la investigación y es muy interesante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las palabras frecuentes, a ver, lo vamos a poner así, para que lo podáis ver, bueno, pues consiste en lo mismo, ¿no? Es decir, pues buscar, le ponemos un nombre, vamos a ir a alguno que ya más o menos lo podáis ver. Bueno, mirad, espera, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a señalarlo y lo voy a editar, ¿de acuerdo? Para que podáis verlo. Aquí normalmente, a ver, vamos a buscar otra, que lo tengamos aquí. Vale, aquí realmente lo que viene a decir es la cantidad que yo quiero, la cantidad de palabras, ahí porque he utilizado, a ver, que me ubique, las palabras más relevantes. Libro digital, vale. Aquí lo que tenemos es cuántas veces nos sale la palabra que estamos buscando. En por ejemplo, que el objeto de investigación es más o menos que piensen sobre el libro digital, bueno, pues a ver de libro cuántas palabras salen, de papel, dónde tengo localizada en el texto
todas las palabras relativas al papel, porque muchas veces con una sola palabra nos vamos a un tema concreto del objeto de investigación y podemos localizarlo en todo el documento. En realidad, las palabras frecuentes es muy útil cuando hacemos el uso de las redes sociales, cuando utilizamos los trending topics, ¿no? En Twitter, que es lo que más se ha hablado en la última semana, que han sido los temas más importantes. Ahí es muy interesante. También, por ejemplo, cuando hacemos relatos autobiográficos, es muy bien porque vemos cuáles son las ideas que más afloran. Por ejemplo, en el abandono educativo, no me voy a cambiar ahora porque si no cambiamos de proyecto. Pero una de las palabras más frecuentes que teníamos en las chicas era novio. O sea, estaba muy vinculado en todos los relatos de las mujeres la palabra novio. Eso no salía en el relato de los chicos tanto, pero son matices que simplemente eso te ayuda mucho. Bueno, pues la búsqueda del texto es más o menos lo mismo. Es un poco qué es lo que queremos buscar, la palabra que queremos buscar concreta e irnos a pues lo que os comentaba. En el caso de las chicas, como hicimos un análisis de palabras frecuentes, detectamos que se repetía mucho la palabra novio, luego hicimos una búsqueda del texto y entre los cruces que hicimos nos dimos cuenta de que en el relato de los chicos, en las chicas surgía mucho. Por ejemplo, aquí las palabras más frecuentes que podemos ver, las 15 palabras con más repetidas son estas. Lo que me va a hacer que digo, bueno, pues voy a ver cuántos de ellos hablan del impreso y lo puedo ver por aquí, luego me puedo ir a búsqueda del texto, es decir, depende de nuestro objetivo de investigación, nuestro objeto de investigación podemos analizar y consultar de una manera u otra. Y luego también, por ejemplo, las matrices. Las matrices, sobre todo cuando hacemos análisis de contenidos, son muy potentes porque nos permiten transformar, es como siempre digo, transformar datos cuantitativos cualitativos en datos cuantitativos. Lo hace a través numérico, es decir, en qué momento se cruzan a ver, en cuántos textos, en cuántas fuentes se cruzan dos categorías, dos códigos, dos descriptores, ¿me explico? O sea, y esa frecuencia es lo que me permite transformarlo. Y no solamente eso, es que me voy directamente, a ver si puedo, por ejemplo, aquí, matriz, sexo, mujer, hombre y ahorro de papel, ¿no? Es decir, hay 3 personas que hacen referencia al ahorro de papel. 2 son hombres y 1 son mujeres. ¿Qué 2 hombres son? Aquí los tengo. Automáticamente me voy, pongo el ejemplo. Esto cuando estamos haciendo el análisis de contenido es súper útil, porque es que lo hacemos muy rápido, no perdemos la información. Como tengo todos los, si hubiera más, podríamos decidir cuál poner, ¿de acuerdo? Puedes decir, bueno, dentro de la investigación, dentro de lo que estoy haciendo, cuál de los relatos que tengo aquí codificados, cuál de las codificaciones que tengo aquí se ajusta más a lo que quiero decir. Y la seleccionamos y nos vamos a nuestro documento y lo copiamos y nos vamos a nuestro documento y lo pegamos. Y para la elaboración del documento y del texto es muy útil. Y también, evidentemente, la búsqueda de codificación, que volvemos a lo mismo, que aquí son nuestros códigos. ¿Vale? Por ejemplo, comodidad. ¿Vale? Lo tengo por aquí, ¿vale? Mirar para cómo se hace. Comodidad, aquí daríamos la descripción del ESO, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la prueba, los códigos, las restricciones que ponemos, exclusión, inclusión. ¿Qué queremos? ¿Ponerle otra cosa? A ver si códigos libres. Vale. No sé si al poner la conexión ahí, como lo tengo tan mezclado, me va a salir o se me va a alterar. A ver, comodidad. Vale, me la ha quitado. Bueno, como lo tengo muy mezclado, pero realmente lo que hace es vincularme. Ay, vamos a buscar otro. Búsqueda de la codificación. Mirad, ahí está, doble clic. Es que como es un documento sobre el que trabajo continuamente explicando, voy codificando y descodificando, disculpad. Bueno, pues lo que hacemos es búsqueda de codificación, lo que haces es buscar tus nodos, prueba, los buscamos, ¿vale? En árbol, pues a favor del libro digital. Le damos, ¿de acuerdo? Le damos a guardar. Vale.
Y aquí, por ejemplo, tengo uno porque tengo codificado solamente uno, ¿de acuerdo? Pero nos iríamos directamente a los códigos. Esto lo podemos hacer aquí o también, evidentemente, si estamos en los códigos libres, me ocupan muchos espacios. ¿Cuántas personas dicen que me ocupan muchos espacios? 2, ¿de acuerdo? Y me puedo mover también en un lado o en otro, según muchas veces lo que estemos haciendo en la investigación, ¿de acuerdo? Según cuál sea el objetivo de nuestra investigación y si estamos en una fase de codificación o de consulta. Podemos hacerlo en un lado u otro. Si tenemos claro cómo se gestiona el análisis cualitativo, nos vamos a saber muy bien, nos vamos a saber muy bien dentro del software, porque en función de lo que queramos nos vamos a ir a un sitio u otro, ¿vale? Y creo que voy muy rápido, pero me he ajustado justo a, a lo acordado, ¿vale? A ver, bueno, esta es la codificación, como os había comentado, y bueno, algo más importante, pues el manual que está ahí, es muy útil, muy intuitivo, no le damos vuelta. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este momento, acompañarnos. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Gracias, Teresa. Creo que podemos tener algunos minutos para cuestiones. Si los participantes tienen alguna duda, podéis, bueno, preguntar en el chat o a través del sonido del micrófono y podéis colocar alguna cuestión a Teresa, si queréis. ¿Alguna pregunta que tengáis? Encantada. Creo que por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, si no hay